muy útil y muy actual en la cirugía de la inestabilidad. Eh, Esta charla está en inglés porque la presenté eh, en el Congreso Mundial de Hombro en Argentina en septiembre del año pasado. Obviamente está actualizada para la ocasión. De nuevo, gracias por la invitación. Eh, Cuando uno se pregunta entre cirugía abierta y artroscópica, eh, siempre se refiere a este último metaanálisis del año 2015 del grupo de China, en donde analizaban los pocos artículos aleatorizados o experimentos clínicos que había alrededor del tema. Cada vez que se hace un metaanálisis, este es el tercero o cuarto, se encuentra lo mismo, que la recurrencia con la cirugía abierta es menor que la recurrencia con la cirugía artroscópica, como ustedes ven ahí 4.5 contra 13.1, y la reoperación es menor en cirugía abierta, 3.5 contra 10.1. Siempre aparece el argumento, y aquí lo ven muy claro en el metaanálisis, donde el rombo en estas tablas de metaanálisis está en contra de la artroscopia. Hay mayor riesgo en recurrencia y hay mayor riesgo en reintervención cuando se hace la cirugía por artroscopia en términos generales. Siempre aparece el argumento de que es que antes del 2004 la cirugía artroscópica se hacía con una técnica diferente a la abierta. Y es verdad, y eso hacía que la diferencia fuera aún mayor. Del año 95 al año 2004, cuando la técnica principal era la de Caspari o la de Morgan, la recurrencia en promedio en cirugía abierta era de 10%, en la artroscópica de 16%. A partir del 2004, la técnica artroscópica se asemejó a la abierta y hoy en día todas las técnicas artroscópicas son prácticamente iguales a lo que se hace en cirugía abierta, excepto porque no se incide el subescapular. Pero la diferencia sigue manteniéndose. La cirugía abierta es más confiable que la cirugía artroscópica. Es un artículo de octubre del 2017. Un artículo más reciente, noviembre del 2018, con la pregunta que uno quisiera hacerse, si las reconstrucciones artroscópicas eh, eh, son similares a la cirugía abierta en la recuperación de la estabilidad del hombro. Y la diferencia es esto. Las técnicas son parecidas, pero la recurrencia de subluxación y aprensión con la técnica artroscopia es significativamente mayor. Digamos que no hay duda al revisar la literatura que la cirugía abierta muestra mejores resultados. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Será que la cirugía abierta es mejor? ¿O será eso? Ahí vemos bien. Ahí todo el mundo está viendo bien, ¿cierto? ¿O será que los Sí, pacientes perfecto. son diferentes? Perfecto, sí. Yo creo lo segundo. Yo no creo que la cirugía abierta necesariamente sea mejor. Cuando se compara en forma general con la artroscópica es mejor. Pero yo lo que creo es que los pacientes son diferentes. Y si los pacientes son diferentes, pues las indicaciones deberían ser diferentes y uno no debería hacerle cirugía artroscópica a todo el mundo, porque va a tener una recurrencia muy alta. ¿Qué diferencia a los pacientes? Los diferencian dos cosas, los factores de riesgo y los defectos óseos. ¿Cómo cuantificar los factores de riesgo? Pues hay diferentes formas, pero eh, clasificación de ISIS, que no tiene nada que ver con el ISIS musulmán, que esto es Instability Severity Index Score de Pascal Boileau, lo que muestra es que cuando uno tiene un score de ISIS de 3 o menos, y le hace cirugía artroscópica al paciente por inestabilidad, tiene una recurrencia muy baja, afortunadamente, 3%. Pero cuando ese score está entre 4 y 6, ya hace el 10%, cosa que ya empieza a ser un poco complejo, yo diría que inaceptable, y ni pensar qué pasa cuando uno está en 7 o más, 70% de recurrencia. No es difícil llegar a 4 y tampoco es difícil llegar a 7. Con que uno simplemente tenga pacientes menores de 20 años
que hagan deporte competitivo, que hagan deporte por encima de la cabeza, y si adicionalmente tiene defectos óseos, rápidamente llega a 4 y rápidamente llega a 7. Y si uno le hace cirugía artroscópica a esos pacientes, va a tener esta recurrencia. Creo que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes quisiera tener esa recurrencia en ninguna cirugía. Lo otro que los diferencia son los defectos óseos. Los defectos óseos, hace años que se está hablando de los defectos glenoideos, del Hill-Sachs, pero este artículo de Di Giacomo, Itoi y Burkhardt del 2014, pues habla de la lesión bipolar, que es la mezcla de los dos y cambia de enganchante o no enganchante a on-track o off-track, que hoy en día tal vez es el término que debíamos usar. Sugaya ya lo había dicho, en el 2005 tuve la oportunidad muy honrosa de estar con Sugaya en ese panel en el Congreso Mundial el año pasado en septiembre. Él ya había dicho que 25% o más de defecto óseo en la glenoides era un defecto inaceptable y requería una reconstrucción con un injerto, con un Latarjet. Ese punto del 25% se sigue manteniendo. Los defectos óseos en la glenoides, a pesar de que Sugaya lo había calificado en 25%, han bajado un poco. En el 2005 también, Enrique Calvo de Madrid hablaba que defectos de 15%, ya no 25, 15%, debían ser tratados en forma abierta. Y este punto es clave. El artículo del grupo de Hawái de la Fuerza Aérea Estadounidense, de la Fuerza Médica de la Armada Estadounidense. Ustedes conocen al doctor Shaha y a sus colaboradores y a Bottoni. Ellos mencionaban que no tenía que tener unos defectos tan grandes de 20 o 25%. Con que tuviera 13.5% los Western Ontario Shoulder Index iban a bajar notoriamente si uno hacía cirugía artroscópica y consideraban cirugía abierta en esos casos. Eso ha hecho que uno tenga esta línea roja. Evidentemente nadie tiene duda que cuando un defecto glenoideo es de 20 o 25%, pues la inestabilidad es evidente. Hay una zona transicional entre 20 y 13.5% y una zona de estabilidad, entre comillas, de 13.5 en adelante. ¿Cómo medir el defecto de Hill-Sachs? Pues se puede medir en longitud, como ustedes ven a la izquierda, en porcentaje, como ven en el centro, o en la dirección, si es más oblicuo o menos oblicuo. Yo creo que lo más importante es esto, la longitud. Entre más ancho sea el Hill-Sachs, más posibilidad tiene de tener una combinación con del defecto glenoideo y producir una lesión por fuera de la pista. Estos dos factores factores de riesgo y defectos óseos, afortunadamente, hoy en día, y esto es del 2020, esto es de enero de este año, casi que se pueden mezclar en un solo índice, en una sola clasificación. Este artículo de Di Giacomo, que ha sido un líder en esta área, y que él llama con estas letras tan raras de score para el manejo de la inestabilidad usando el track glenoideo, si uno lo mira al revés por lo que está en inglés, es una maravilla porque combina las dos cosas. Y la razón de pensar en este score, que en lugar de rayos X involucra el track glenoideo, es que si uno solo mira los rayos X como está en el ISIS original, pues va a ser mucho más Latarjet del necesario. Esto fue publicado en Arthroscopy. Miren el índice ISIS aquí a la izquierda y miren el índice de Di Giacomo más reciente de enero de este año que muestra el manejo propuesto con el track glenoideo. La diferencia es simple. Todos los parámetros son iguales. Lo único que diferencia los dos índices es que en el ISIS original se miran radiografías, en el propuesto por Di Giacomo se mira la resonancia, el CT en 3 dimensiones, de esta forma, y se determina como on-track o off-track, y al on-track al off-track se le dan 4 puntos, que sería el equivalente a la sumatoria de
lesión glenoidea o de la lesión visible de Hill-Sachs en los rayos X. A mí me suena mucho más racional este índice. Es mucho mejor tener una evaluación de escanografía en 3D que una radiografía simple con todos los demás parámetros iguales. Ya veremos al final de la charla cómo esto puede ser útil. Es evidente, y creo que para ustedes lo es a esta altura de la charla, que los pacientes son diferentes. Pues hay pacientes de más complejidad, de mediana y de baja complejidad. De eso creo que no hay ninguna duda. Por lo tanto, uno debe tener alternativas para ese espectro de inestabilidad. Los de más alta complejidad deberían ser tratados con la Target, los de mediana complejidad con cirugía abierta de Bankart y los de baja complejidad con cirugía artroscópica. Si uno hace cirugía artroscópica para todo el espectro, va a tener un índice de recurrencia muy alto y no creo que ninguno de nosotros quiera tenerlo. ¿Por qué no hacer la Target para todo el mundo si es la cirugía que mejor funciona? Pues la cirugía de la tarjeta para todo el mundo es verdad que es maravillosa desde el punto de vista de recurrencia. Tiene apenas 1% de recurrencia. Este es un artículo de Gilles Balch publicado en el JS del 2011 y en más de 2.000 pacientes 1% de recurrencia. ¿Qué mejor que eso? Pero hay que tener eso en contraste con el artículo del grupo de Ohio, de Columbus, Ohio, de Julie Bishop y Anthony Miniaci, que también con 2.000 pacientes, algo así, 1904, muestran que tienen 30% de complicaciones. Entonces, el Latarjet es maravilloso, pero tiene complicaciones. Y la recurrencia, cuando ya está en manos de otras personas que no sea Gilles Balch, es un poco más alta. A esto se le agrega un artículo muy importante de JP Warner, el grupo de Boston del 2014, en donde monitoreaban en forma de electromiograma la cirugía de la Target y se daban cuenta que en 34 pacientes que investigaron, en 76%, 3 de cada 4 tenían alertas intraoperatorias electromiográficas de que alguno de los nervios, en particular el músculo cutáneo o el circunflejo, se estaban afectando. En el posoperatorio, esas alertas se reflejaron en 20% de problemas perceptibles. La mayoría de ellos se recuperaban, o prácticamente todos, pero nada más aburrido para el cirujano que tener una mano caída o tener un deltoides no funcional en el posoperatorio. Esta es la imagen plana del electromiograma que se ve al estudiar en forma directa los efectos del Latarjet en los nervios que están en riesgo. ¿A qué me refiero con cirugía abierta de Bankart? O cirugía abierta, porque con seguridad ustedes, como nosotros y como los franceses, cuando se habla de cirugía abierta piensan en Latarjet. No, no, no. Cirugía abierta es un Bankart abierto. Esta es la técnica de Madsen del año 89, abril del 89. Aquí están las imágenes originales del artículo de Madsen. Yo tuve la suerte de estar con Madsen en el año 93 y de aprender directamente de él esta técnica. Y esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos en cirugía abierta de Bankart. Este es un hombro izquierdo. Aquí están los orificios a las 6, a las 7:30 y a las 9 en un hombro izquierdo. Aquí están los puntos. Les llamo la atención sobre el hecho de que los puntos deben estar más arriba en la cápsula de lo que están en el anclaje, más arriba en la cápsula de lo que están en el anclaje para que hagan una aplicatura. Y aquí está el bumper, que uno logra cuando uno repara el labrum. Esto mismo se puede hacer con cirugía artroscópica. Lo que pasa es que creo yo que al tener una interfase adicional de cicatrización, como la que uno tiene en cirugía abierta, al haber incidido el subescapular, posiblemente esas dos interfaces de cicatrización, una en el labrum y otra en el subescapular, es lo que hace que la recurrencia en cirugía abierta sea menor. En nuestra institución revisamos recientemente nuestros pacientes, 62 pacientes en estos 10 años, 82% hombres, un seguimiento de 39 años, de 39 meses en promedio. Tuvimos una aprensión en 13% de los pacientes, una recurrencia en 9.6%, todos traumáticos, importante mencionar eso, los que recurrieron fueron por trauma nuevo,
y una reintervención en 3%. No todos los que recurren hay que operarlos. Finalmente, esta diapositiva final muestra que si uno tiene en rojo el Latarjet y en verde la cirugía artroscópica, evidentemente hay un espectro. Y ese espectro de escoger cuál de estas tres intervenciones depende de los defectos óseos. Ya Sugaya lo había dicho, si un defecto es igual o mayor a 25%, no hay duda que hay que hacer un Latarjet, pero si adicionalmente uno tiene, hay que tener en cuenta los defectos subcríticos entre 13 y 25% y los factores de riesgo, pues en ese punto ya uno está mirando un paciente intermedio. Y aquí abajo está viendo un paciente, digamos, más sencillo, entre comillas, que tiene defectos glenoideos leves y que tiene lesiones todas on track y sin factores de riesgo. Esto determinaría una conducta. Entre más grave esté la situación de defectos óseos y de factores de riesgo, pues uno más considera un Latarjet. En el punto intermedio del espectro está la cirugía abierta, que no debemos olvidar, y en el punto leve o intermedio del espectro, y uno puede agrandar este color verde lo más que quiera, estarían los pacientes con menos factores de riesgo y menos defectos óseos. Si uno, gracias a la publicación de enero de este año de DiGiacomo, uno podría agregarle un punto a esta gráfica, y es el manejo estandarizado de inestabilidad gracias al track glenoideo, que también da una clasificación de 1 a 10. Y uno podría pensar en esto, si quieren ponerle números. Los pacientes que por este sistema, que lo único que hace en diferencia al ICIS de Pascal-Boileau es mirarlo en términos de 3D y en términos de TAC y no de rayos X, los números más altos debían ser candidatos para la Latarjet, los números intermedios para cirugía abierta y los números más bajos para cirugía artroscópica. Si uno hiciera esto en forma rutinaria, siempre tendría recurrencias menores al 10%. Si uno no hace esto, va a tener recurrencias muy altas si a todo el mundo le hace artroscopia. Muchas gracias. Este es el resumen de la charla y tengo mucho gusto en contestar sus inquietudes. Muchas gracias por la presentación, estimado doctor. No sé, Fernando, si me ayudas con las preguntas. Claro que sí. Vamos a ver ahorita. Yo tengo una pregunta, doctor. Nosotros, en algunas circunstancias, por un ámbito socioeconómico más difícil, el colocar un ancla de más o el hacer el alquiler del artroscopio, pues incrementa de alguna forma la posibilidad del paciente de poder costear todo el tratamiento. ¿Usted ve como una alternativa válida, sea cual fuera el panorama como lo presenta, hacer la cirugía abierta en una mayoría de los pacientes, ¿no? Obviamente dependiendo de los factores de riesgo y las condiciones del hueso, ¿no? ¿Qué opina? Sí, no, yo no tengo duda. La cirugía abierta, a mi modo de ver, es una excelente herramienta. Tiene niveles de recurrencia y de aprehensión mucho menores que los de cirugía artroscópica. Y si uno tiene dificultades, bien sea técnicas para hacer la cirugía artroscópica o de costos por el número de anclajes o de cánulas o de shavers, etcétera, perfectamente podría hacer cirugía abierta en un número mayor de pacientes con la tranquilidad de que tienen mínima morbilidad y muy buena efectividad. Es una combinación poco usual. La cirugía artroscópica no tiene esa combinación. La cirugía artroscópica tiene mínima morbilidad, pero alta tasa de falla, si se hace en forma generalizada. El Latarjet tiene alta morbilidad y mínima tasa de falla. La cirugía abierta, a mi modo de ver, combina dos cosas maravillosas: mínima morbilidad con alta tasa de éxito. Entonces yo personalmente favorezco la cirugía abierta aún en un grado mayor de lo que se ve aquí en la pantalla, no solo para los pacientes intermedios. Yo estiro este color amarillo un poquito hacia abajo y un poquito hacia arriba en general.
Doctor Perfecto. González, hay una pregunta. En su experiencia, ¿el Latarjet lo realiza con injerto libre o coracoides del tendón conjunto? Siempre con coracoides. La única vez que uso injerto de la pelvis es en aquellos pacientes que ya han tenido un injerto coracoideo y han fallado. Muy pocos, afortunadamente. Pero en casos primarios de la Target siempre uso la coracoides porque me gusta el triple efecto de la Target convencional. El efecto del injerto, el efecto de la hamaca, el efecto de los músculos coracoideos metidos dentro del subescapular. El único efecto que uno logra con la pelvis es el efecto del injerto óseo, pero no logra eh, la tensión del subescapular ni la hamaca que se logra con la coracoides. Entonces, siempre coracoides, a no ser que uno tenga que revisar un problema de recurrencia con un Latarjet convencional, y en ese caso, pues ya utilizó la coracoides en la cirugía inicial, debe utilizar un injerto pélvico en la siguiente. Eh, bueno, hay otra pregunta. ¿Qué diferencia importante tiene la rehabilitación entre el bancar abierto y el artroscópico? Yo creo que la diferencia más grande es la que mencioné hace un momento. En el bancar abierto uno hace, hay dos cosas que uno hace en el bancar abierto que no hace en el artroscópico. Una es incidir el subescapular y esa zona de cicatrización del subescapular adicional a la zona de cicatrización de la, del labrum es un factor que pensaría yo que está a favor de la menor cantidad de recidivas. Y hay un segundo aspecto. En el bancar abierto uno incide el intervalo rotador, pues como parte de la técnica quirúrgica. Y al incidirlo, tiene que repararlo al final. Uno siempre le coge un punto o dos puntos al intervalo rotador en cirugía abierta. En cirugía artroscópica no coge esos puntos, pues porque no ha incidido el intervalo rotador. Yo diría que esas son las dos diferencias grandes. Subescapular con una zona de cicatrización adicional a la del labrum e intervalo rotador. Posiblemente esos dos factores hacen que la cirugía abierta tenga menos recidiva que la cirugía artroscópica. La parte glenoidea de ambas cirugías es idéntica. Hoy en día es idéntica. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuál sería su conducta si el Latarjet falla? Ya nos indicó que utilizaría el injerto de la cresta ilíaca, pero ¿añade algún otro gesto? ¿Y qué pasa si un paciente falla 2 o 3 veces con una cirugía de un Latarjet? ¿Ha habido casos Sí, o no? obviamente esos casos son la excepción a la regla. Si un Latarjet convencional falla, que es raro que falle, como ustedes vieron en el artículo de 2.000 pacientes de Balch, la falla era 1%. Eh, Eso quiere decir que el número de pacientes que él tuvo de falla, eh, 1% de 2.000 es menos de 10 pacientes, es algo así como 10 pacientes o un poco menos, eh, o menos de 20 pacientes de 2.000. Eh, en esos casos uno hace o debe hacer un Eden Hibinet, que es la cirugía con la cresta ilíaca, y la cresta ilíaca tiene la maravilla de que al tener un injerto tricortical uno puede tener 20 o 22 milímetros de largo y 1 o 1.5 centímetros de alto si quiere. Es decir, tiene toda la capacidad de poner un injerto del mejor tamaño que considere. Si eso falla, pues ya uno está en dificultad en realidad, ya empieza a quedarse sin alternativas. Si el paciente tiene una edad de 50 años o más, tendría que considerar algo tan extremo como una prótesis reversa, por ejemplo. Pero si el paciente tiene 25 años o menos, tendría que considerar algo tan extremo como una artrodesis. Pero digamos, ahí estaríamos hablando de 5 pacientes de cada 2.000. Sería una situación bien extrema. Okay. Otra pregunta. Una crítica ha sido el abrir el subescapular. ¿Usted hace tenotomía o hace el split en el subescapular?
hago la tenotomía, hago la técnica de Madsen, permítame, muestra a ver si se las puedo mostrar aquí. La técnica de Madsen publicada en el 89, esta. Hago una incisión del subescapular y la cápsula en un mismo plano. Este artículo, a mi modo de ver, es clásico. Seguro el doctor Fernando lo tiene en su cabeza porque él estuvo aquí con nosotros. Y esta técnica tiene la ventaja que es mucho más práctica que hacer el split del subescapular. Uno ve mucho mejor. Y digamos, la crítica que uno podría tener es que los pacientes van a perder fuerza por haber incidido el subescapular. Y es verdad, pueden perder fuerza, pero es una pérdida de fuerza que solo se detecta en estudios isoquinéticos. En la vida diaria o en estudios de pacientes sin hacer pruebas isoquinéticas no hay diferencia. La única diferencia es cuando se hacen pruebas isoquinéticas, es decir, el paciente no siente la diferencia de pérdida de fuerza en términos subjetivos después de esta cirugía. Bien. El doctor Cornejo pregunta en su experiencia en la tarjeta, perdón, esto ya lo he leído. Le saludan desde Ecuador, Pablo Cornejo. ¿Qué gesto quirúrgico hace en la cápsula anterior antes del shift inferior? Es decir, ascenso por laxitud articular. ¿Y qué haces en multidireccionales, abierto? Relaciones multidireccionales. Sí, esa es una buena pregunta. Aquí en estas imágenes las están viendo claramente, ¿cierto? ¿Cierto? En estas imágenes de cirugía de nuestro hospital, ustedes ven gestos quirúrgicos básicos son poner los anclajes en el punto correcto de las 6, que entre otras en cirugía artroscópica no es fácil ponerlo en este sitio, 7,5 y 9. Y tal vez igual de importante, como ustedes ven aquí, el punto del anclaje es este, el punto de la cápsula es este. Perdón, el punto del anclaje es este, el punto de la cápsula es este, de tal forma que el punto de la cápsula está por debajo del anclaje. Cuando se amarre este punto, la cápsula va a subir. Lo mismo aquí arriba, la cápsula va a subir hacia donde está el anclaje gracias a que este se puso a las 9 y este se puso 1 hora menos en la cápsula. Ese es el gesto quirúrgico más importante en la cirugía abierta, poner los anclajes en la cuestión horaria correcta y siempre poner en la cápsula 1 hora menos que en la glenoides, para que suba, para que ascienda la cápsula y quede de esta forma la cirugía al final. En relación a si hacer cirugía abierta o cómo manejar una inestabilidad multidireccional con cirugía abierta, yo no lo recomendaría. Yo creo que una inestabilidad multidireccional debe ser tratada o es mejor tratada en forma artroscópica, puesto que por cirugía abierta uno no podría hacer una corrección al mismo tiempo por un mismo abordaje anterior y posterior. Tendría que hacer 2 abordajes y eso me parece una exageración. Yo preferiría en cirugía en inestabilidad multidireccional, sería claro seguidor de una cirugía artroscópica en esos casos. Cirugía multidireccional no es para tratar en forma abierta en mis manos. Juan Carlos, doctor Osvandré está como panelista, André, quiere hacer una pregunta. Allá veo a Buena charla. Qué buena charla, Juan Carlos. Muy buena, como siempre. Gracias, Osvandré, qué gusto verte. Lo mismo. Mi pregunta es algo muy simple. En 20 casos, 20 últimas cirugías por instabilidad, ¿cuál fue la proporción de la tarjeta abierta y video en sus propias manos? Sí, buena pregunta, Osvandré. La proporción, diría yo, fue 30% la tarjeta, 50% abierto, 20% artroscópico. Yo me guío, Osvandré, mucho por esto que tú viste al final. Me Sí, guío claro. mucho por estos factores de riesgo
y yo tengo un sesgo personal, yo aprendí directamente con Madsen la cirugía abierta, entonces yo soy consciente que hago cirugía abierta un poco más que otras personas, pero claramente me guío por esto y cuando los pacientes, y solamente recomiendo cirugía artroscópica cuando los pacientes tienen un ISIS o un nuevo índice, este nuevo que te menciono, de Giacomo del 2020, de 3 o menos, cirugía artroscópica. Cirugía abierta yo la expando un poco más, casi que llego hasta el 7 y la tarjé sin ninguna duda del 8 en adelante y en algunos pacientes, sobre todo en aquellos que son deportistas o menores de 20 años, les hago la tarjé. Pero yo diría eso, 30% la tarjé, 50% abierto, 20% artroscópico en mis últimos 20 casos. Qué bueno, gracias. No, señor. También lo Soy tenemos consciente al que estoy un poco sesgado. Pero la también, ventaja entre comillas, de ese sesgo es que todos los pacientes, desde los más graves hasta los más leves, tienen índices de recidiva similares, o sea, bajos, afortunadamente. lo tenemos también al doctor Jaramillo de Colombia, que quería hacer una pregunta. Juan Carlos, qué maravilla. Nils está alzando la mano. Juan Carlos, Hola, sí, pregunta. buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, y a todos los presentes. Primero, felicidades a los organizadores. Excelente la charla y los comentarios, y esto está muy bien. Yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la posición? Si alguna vez has necesitado transformar la cirugía de artroscópica abierta. Yo personalmente prefiero operar por este tema en posición silla de playa. ¿Cuál sería tu preferencia? Sabiendo que hay siempre una posibilidad de transformar la cirugía. Yo comencé como cirujano de hombro abierto, me convertí en el camino artroscópico, pero todavía sigo haciendo cirugía abierta. Y también me gustaría que comentes al respecto de, ya que estamos hablando de cirugía abierta, si solamente la cirugía abierta es utilizada para algunos tipos de inestabilidad, sino para manguito y otro tipo de lesiones, reconstrucción de cápsula superior, que ahora se está haciendo mucho, y un poquito esto de las transferencias tendinosas. Esa cirugía abierta generalmente se está volviendo un poco a hacer más cirugía abierta también, por los resultados que están teniendo. De acuerdo, creo que tienes muchas preguntas al tiempo, Nils. Qué gusto verte de nuevo. Pero yo resumiría la respuesta lo más posible. Yo creo que es fundamental que uno en el planeamiento preoperatorio haya tamizado a su paciente en esta tabla que tú ves aquí. Es decir, es fundamental tener en los pacientes la historia clínica, obviamente, la edad, si practican o no deportes de contacto, si tienen hiperlaxitud o no. Es decir, tener un índice de ISIS o este nuevo de Giacomo bien claro antes de cirugía y tener un TAC de reconstrucción 3D. Yo diría que hoy en día yo siempre tengo un TAC de reconstrucción 3D en estos pacientes, de tal forma que yo tengo un tamizaje claro antes de cirugía. Y es raro en mis manos, gracias a este tamizaje, que me encuentre con una sorpresa de que tengo que pasar de artroscópico a abierto. Sin embargo, en el caso excepcional en donde uno tenga que hacerlo, yo hago la artroscopia en silla de playa. Yo hago toda la cirugía en silla de playa, de tal forma que pasar de artroscópico a abierto es relativamente sencillo. Estoy de acuerdo contigo que pasar a cirugía abierta en posición de decúbito lateral no es tan fácil. De hecho, es complejo y puede uno tener dificultades técnicas. Entonces, mi consejo es tener el paciente identificado en sus riesgos y en sus defectos óseos antes de cirugía y tener definida la cirugía antes de empezar. De esa forma, te aseguro que va a ser muy rara la situación en donde comiences con un camino artroscópico y termines en un camino abierto o de la tarjé, porque los pacientes son bien diferentes y tal vez toda la esencia
de esta charla es buscar aclarar que el espectro de inestabilidad es amplio, pero que uno lo puede cuantificar. Y si uno lo cuantifica antes de cirugía, puede escoger su cirugía antes de empezar y no empezar por artroscopia en términos generales y después tener la desagradable sorpresa de que tiene que pasar a otro procedimiento. Doctor González, hay una pregunta. ¿Usa en algún caso también el remplissage? Prácticamente nunca. Esa es una buena pregunta también. Como tú ves en esta tabla de nuevo que está aquí en la imagen, en los casos, aún en los casos más severos, cuando uno hace el Latarjet, la posibilidad de éxito del Latarjet, y así lo demostró Balch en sus 2000 casos, de nuevo que volvemos al artículo del Journal of Shoulder and Elbow, la recidiva es mínima y en ningún caso se hizo remplissage. Yo realmente no he logrado entender el papel del remplissage en inestabilidad, porque cuando tú tienes un defecto óseo bipolar, en donde hay un defecto glenoideo y hay un Hill-Sachs, aún en los casos extremos en donde la sumatoria de los dos defectos dando un defecto por fuera de la pista, los resultados de hacer un Latarjet son excelentes. Si son excelentes los resultados del Latarjet con 1% de recidiva en 2000 pacientes, pues dice uno, ¿cuándo le agrego el remplissage? Yo diría que casi nunca. En realidad no veo clara la indicación del remplissage. El remplissage tiene el problema que es resolver un problema con otro problema, porque la inserción del infraespinoso no es en el defecto de la cabeza. La inserción del infraespinoso es en la parte inferior de la tuberosidad mayor. Por lo tanto, cuando uno hace remplissage, está alterando la anatomía, está disminuyendo la movilidad del hombro y está produciendo hombros que tienen que pueden tener dolor posoperatorio. En resumen, la respuesta es prácticamente nunca uso remplissage. Aún en los casos más severos, el Latarjet es suficiente. Perfecto. Hay una pregunta. Cuando haces el bancar abierto o artroscópico, ¿cierras el intervalo? Sí, lo habíamos mencionado antes. Yo cierro el intervalo en el bancar abierto, puesto que como parte de la cirugía, el intervalo fue abierto. O sea, en cirugía abierta, yo abro el intervalo, tú con una tijera cortas la parte superior del subescapular hacia la base de la coracoides y estás abriendo el intervalo rotador, por lo tanto, al final de la cirugía uno debe cerrarlo. En cirugía artroscópica uno nunca toca el intervalo rotador, por lo tanto, en cirugía artroscópica no cierra el intervalo. Entonces, cirugía abierta siempre cerrar el intervalo, cirugía artroscópica no, porque nunca lo abriste. Ok. El doctor Espinosa menciona, la tasa de fallo en cirugía artroscópica va en relación a las horas de vuelo que uno realiza en la artroscopía y la habilidad es muy importante, pero creo que en la artroscopía es superior, siempre y cuando sea bien hecha. ¿Qué opina usted? Menciona. Yo dividiría la respuesta en dos. Yo creo que las horas de vuelo o la curva de aprendizaje, como quieras llamarlo, de ninguna forma se debe hacer en los pacientes. Yo creo que uno no tiene realmente ningún derecho, por ponerlo de alguna forma, a que a un grupo de pacientes les vaya mal porque tú no has estandarizado tu técnica o porque tú no has llegado a la cúspide de tu habilidad. Uno puede mejorar su habilidad haciendo simulación, haciendo cirugía en cadáver, acercándose a personas que lo hacen mejor que tú, pero de ninguna forma creo yo que uno puede tener una curva de aprendizaje con sus pacientes porque, pues, ¿qué le dice uno a los primeros 10 o 15 o 20 pacientes que no quedaron tan bien? Que uno estaba aprendiendo a hacer la cirugía. No, yo no veo eso, nunca lo he visto lógico y me parece un error muy grande. Uno debe hacer la curva de aprendizaje, como todos tenemos que hacerla, claro, pero no en los pacientes. Y en relación a que la cirugía artroscópica va bien si uno la sabe hacer, estoy de acuerdo, claro.
pero por más que tú seas un experto artroscopista, si tú estás en la parte superior de esta gráfica, con defectos glenoideos grandes o con factores de riesgo, no vale la experiencia. Puede ser el doctor Burkhardt. De hecho, Burkhardt mostró 67% de recidiva en artroscopia cuando operaba a estos pacientes. O sea que no creo que ser un experto artroscopista te libre de complicaciones en los casos de defectos óseos severos o en los casos de factores de riesgo. El doctor Patiño de Bolivia quiere hacer una pregunta. Paul. Buenas noches. Sí, gracias. Doctor, dos puntos. Creo que el tema de hacer una cirugía artroscópica lamentablemente tuvo muy malas indicaciones y por eso es que los estudios con pérdidas óseas demuestran tan alta recidiva. Creo que en este momento hacer una cirugía artroscópica, y como usted lo mencionó claramente, es muy segura si se toman en consideración las pérdidas óseas. Pero mi pregunta iba sobre todo para el tema del remplissage. Considero de que la literatura lo dice así. Usted se ha referido básicamente a la pérdida glenoidea, pero el remplissage está indicada para pérdida humeral. Y hay un porcentaje de pacientes que, por ejemplo, no juegan a deportes de alto rendimiento, tienen un off-track con un JETIMS por encima de 4. Esos pacientes pueden no ir directamente a un LATARJET porque tienen la indicación de hacer artroscopía más un remplissage, una cirugía abierta más un remplissage. Creo que es importante dejar claro que el remplissage es una excelente, y lo dicen todos los artículos y las revisiones, una excelente forma de reducir la lesión en el húmero, el Hill-Sachs. En relación a los efectos secundarios que pueda tener, aproximadamente hay un 7% de pérdida en la rotación externa, pero realmente eso clínicamente no se ve. Todos los reportes indican que el remplissage es una muy buena opción cuando hay una lesión bipolar y esta lesión del Hill-Sachs es on track. Entonces creo que sería bueno aclarar este tema para toda la gente, sobre todo que tiene menos experiencia, que no se escucha, que el remplissage no está reñido con, ya sea con la cirugía abierta o bancar artroscópico o bancar abierto. Hola Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Juan Carlos? Bien, qué gusto oírte. No, yo creo Igualmente. yo creo dos cosas ahí. Yo diría que yo insistiría en el punto que el remplissage no es tan maravilloso como uno podría pensar cuando mira los resultados de Balch de la LATARJET convencional que muestran 1% de recidiva en 2.000 casos y a ninguno le hicieron remplissage. Es decir, dice uno, ¿qué le agregaría uno a esos pacientes si les hace remplissage si solamente con el LATARJET tiene apenas una recidiva del 1%? Ese es un punto importante. El segundo punto en el que creo que tienes toda la razón es que, como siempre, hay casos excepcionales. Habrá casos en donde el problema del Hill-Sachs sea el principal problema y el problema de la lesión glenoidea sea mínimo. Bueno, en ese caso, en donde tiene uno un defecto glenoideo mínimo, 5%, 7%, y tiene un Hill-Sachs de mayor profundidad o sobre todo de mayor extensión, yo diría que sí, ese caso sería un caso ideal para un remplissage. Pero yo dejaría el remplissage para esos poquísimos pacientes en donde el defecto principal es el Hill-Sachs y el defecto glenoideo es mínimo. Esos, a mi modo de ver, son la minoría. La mayoría de pacientes tienen defectos mixtos y la mayoría de pacientes tienen defectos glenoideos mayores que los del Hill-Sachs. Esa sería mi opinión. No quiero ni mucho menos decir que el remplissage no sirve. Lo que sí quiero decir con claridad es que la indicación del remplissage, al menos en mis manos, es realmente exótica. Y en manos de Balch, gusto saludarte. y en manos de Balch también es exótica. Sí, aunque ahora, André, finalmente un punto más, finalmente ahora en la última modificación que hizo Di Giacomo con el JETIMS, hace una nueva presentación en el cuarto grupo off-track la LATARJET, añade el remplissage.
Es algo muy nuevo, lo ha comentado hace unas 3, 4 semanas y después de la publicación del JETIMS. Entonces, en algunos pacientes, que obviamente son pocos, están considerando hacer la target más remplissage. Me parece que es un tema que todavía, del cual tenemos que aprender. Muchas gracias, Juan Carlos, y gusto verte. Lo mismo, Paul, lo mismo, lo mismo. El doctor Osvandré, ¿tiene alguna acotación para el remplissage? La discusión es muy amplia y lo tema es apasionante. Cuando hacemos por artroscopía, informamos al paciente que la tasa de recidiva puede ser entre 10 a 15%, muy alta. Y cuando optamos por abierta, alrededor de 3 a 5%. Concordo con los números de Juan Carlos, porque hay mucho más cicatrización en la cirugía abierta y esto hace más, un poco más de estabilidad. Entonces, en la artroscopia, el replissaje es algo muy simple, es apenas un tornillo y 1 o 2 puntos. Entonces, es más simple hacer replissaje en el video. Pero en la cirugía abierta, yo concordo, nunca es necesaria, porque será una cirugía con más cicatrización. Esta es mi consideración, Juan Carlos. Y hacer la tarjeta más remplissage, yo no he hecho ninguna hasta ahora, porque me parece que es mucha cirugía. En mi experiencia, la tarjeta sería capaz de conter la instabilidad. ¿Te parece, Juan Carlos? De acuerdo, Osvandré, creo que estamos 100% de acuerdo en esos dos conceptos. El primero, que la cirugía abierta, al tener más interfaces de cicatrización, da más seguridad, completamente de acuerdo. Cirugía abierta es labrum, subescapular e intervalo rotador versus solo labrum en cirugía artroscópica. Y el segundo concepto en el que estoy de acuerdo es, y yo tengo la misma experiencia, cuando yo hago la tarjeta en los casos un poco más extremos por factores de riesgo o por defectos óseos, nunca he asociado un remplissage. Estaría de acuerdo contigo, sí, señor. El doctor Bertramelli, Domingo Bertramelli, quiere la palabra. Uruguay, Domingo, qué gusto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, bien. Me alegro de verte. Muy buena la charla. La verdad que capaz que Osvandré, Juan Carlos y yo somos un poco más viejos. Y todavía somos jóvenes, pero cada vez más viejos. Así es. Y a veces los años llevan a lo que tú has planteado. Yo, más que nada, alguna consideración en la charla que fue excelente, muy clara, con la claridad de diagnosticar bien los pacientes, creo que es fundamental para uno planificar la cirugía. Si hay matices son mínimos con los planteos que tú haces. Yo he hecho algún replisage, pero no me quedo muy conforme tampoco. Capaz que es falta de experiencia mía. Nunca tuve que hacer un replisage en la tarjeta, y en la escuela uruguaya se hace desde la década del 80-90. Yo fui fellow con Gil en el 95, y ahí aprendí a disociar y no a hacer la tenotomía. Pero nunca tuvimos que hacer un replisage en una tarjeta. Una pregunta que es un poco aparte de estos en pacientes que uno a veces tiene dificultades, Juan Carlos, o al panel de los otros colegas que son muy interesantes. En los pacientes con inestabilidad multidireccional, o a veces que son pacientes que tienen una luxación voluntaria, ¿tú los operás o alguien los opera?
Eh, Domingo, qué gusto oírte de nuevo. Los, Igual, Juan Carlos. la inestabilidad multidireccional involuntaria, sintomática, en general requiere, después de que se ha hecho todo un esfuerzo de terapia, porque la mayoría de esas inestabilidades mejoran con fisioterapia, pero si no han mejorado, yo creo que hay que operarlos y la mejor opción es artroscópica, a mi modo de ver, pues por lo que dijimos hace un rato que hacer una cirugía abierta para inestabilidad multidireccional es muy traumático y los resultados de la cirugía artroscópica Muy en de esos acuerdo, sí. pacientes son Estoy de muy acuerdo buenos. contigo. Y en relación a si operar o no la inestabilidad multidireccional voluntaria, yo creo que hay, a mí me parece que desde el artículo de Carter Rowe del año 60, tal vez, Osvandré tendrá con seguridad el año en su cabeza, cuando Carter Rowe asoció la inestabilidad multidireccional voluntaria a trastornos mentales. Creo que se hizo una exageración de la situación. Evidentemente hay algunos pocos pacientes que tienen inestabilidad multidireccional voluntaria y trastornos mentales, y esos pacientes no se van a mejorar con cirugía, pero no todos. Hay pacientes que tienen inestabilidad multidireccional voluntaria, pero son perfectamente cuerdos y su cabeza está normal. A esos pacientes yo les ofrecería una cirugía artroscópica. Ok, doctor, hay una pregunta interesante. ¿Usted antes de hacer la cirugía abierta hace una cirugía artroscópica previa o no? Sí, señor, siempre. Me gusta hacer la cirugía artroscópica previa para ver raros asociaciones de otras lesiones que uno no puede ver en la cirugía abierta, para confirmar la naturaleza enganchante del Hill-Sachs, para ver el tamaño de la lesión de Bankart. Una cirugía artroscópica muy corta, en realidad. Y otra cosa pues, secundaria y mínimamente importante de la cirugía artroscópica previa, aparte de la mejor valoración que uno logra. Me gusta poner anestesia intraarticular antes de sacar el artroscopio. Yo pongo un yelco dentro de la articulación, me aseguro que está dentro de la articulación y le pongo a los pacientes 20 centímetros de bupivacaína reducida, es decir, 10 centímetros de bupivacaína, 10 centímetros de solución salina, con la certeza de que estoy intraarticular. Y hemos encontrado tanto en inestabilidad como en manguito rotador que esa anestesia intraarticular produce un efecto posoperatorio de analgesia muy positivo. Es una razón adicional, ya menos importante, pero de la evaluación artroscópica inicial. A uno le surge la pregunta, ¿no dice que la bupivacaína o la silocaína produce condrolisis? Sí, produce condrolisis, está demostrado en un porcentaje bajo, pero evidente, cuando hay bombas de anestesia intraarticular posoperatoria 24 o 48 horas con 24 o 48 horas de infusión. Pero una sola dosis de anestesia diluida, que además cuando uno ya llega a la articulación en forma abierta, esa poca anestesia que puso ya se diluye, no ha mostrado en ninguna parte que produzca condrolisis. El doctor Wilson Onishi quiere hacer una pregunta. Doctor Onishi. ¿Aló, doctor Onishi? Bueno, hay una pregunta del doctor Horacio Venegas. ¿Cuándo indicas el Eben Giventi con esa pérdida ósea y lo dejas abierto intraarticular? Y si lo haces artroscópica extraarticular o lo cubres con cápsula. Horacio Vanegas de Medellín, qué maravilla, de Colombia. Horacio, el Eden Givinet lo utilizo solamente en aquellos casos de falla del Latarjet, que son raros, pero si uno tiene un Latarjet bien hecho y ese Latarjet falla por cualquier razón, usualmente por pacientes que tienen convulsiones
problemas de epilepsia no controlada, hago un Eden Givinet, lo hago abierto, lo hago intraarticular. Yo nunca interpongo la cápsula entre el injerto y la cabeza del húmero. Sé que teóricamente tendría ventajas interponer la cápsula, pero como seguro tú has visto las series de Balch y de Latarjet, muestran que sin necesidad de interponer la cápsula los resultados son similares, por no decir iguales, a aquellas series en donde se interpone la cápsula. Entonces, en resumen, Eden Givinet para fallas de Latarjet, especialmente en pacientes que convulsionan y sin interponer la cápsula. Ok. ¿La lesión ALPSA sería mejor indicación para cirugía abierta que es realizada por la vía artroscópica? Es una pregunta. No, la lesión ALPSA es una variante del Bankart, del lado glenoideo, bien diferente a la lesión del lado humeral. Yo creo que va igual de bien por artroscopia o abierto. Yo creo que independiente de si es un Bankart clásico o es un ALPSA o si es un GLAD, que es la otra variante, creo que los factores más importantes son, de nuevo volvería a la base, factores de riesgo y defectos óseos. Que sea Bankart clásico, ALPSA o GLAD, a mi modo de ver es secundario. Lo más importante es determinar los factores de riesgo del paciente y los defectos óseos. Perfecto. Muy bien. Mencionan que la fosa en su trabajo artroscópico de Latarjet demuestra que no es necesario hacer un remplissage. Es muy raro, indican. Muy bien. Aquí están aplaudiendo aquí alrededor de mi apartamento. Yo no sé si en sus casas, en los otros países, las personas tienen la costumbre de aplaudir a las 8 de la noche para agradecer al cuerpo médico. Yo siempre me siento muy... Oh, no, este aplauso es para usted, Juan Carlos. No es, no es personal, es para todos Vamos los a aplaudir médicos. acá también. Pero no sé si en Brasil o en Bolivia o en Ecuador lo están haciendo. Aquí en Colombia lo están haciendo desde hace 3 semanas, 8 de la noche todos los días. Qué rico. Sí, sí, sí. No sé si alcanzan a oír, afuera se oye. No, No, no acá se en Bolivia escucha. no hay eso. Bueno. Sí, pero es un buen incentivo para todo el cuerpo médico, Sí, definitivamente. sí, sí. Eso comenzó en Europa. Hay una pregunta también del doctor Rodrigo Cruz, bueno, que acotando nuevamente a la misma pregunta, pero en caso de fallo del injerto de acoracoides en el Latarjet, ya sea por una falla de integración o tal vez por una falla técnica, ¿a qué alternativa quirúrgica se recurre en estos casos? Sí, de acuerdo. Creo que ya lo hemos mencionado. Yo pensaría en general en una cirugía de Eden Givinet, que es un injerto de cresta ilíaca, y lo hago por vía abierta también. Perfecto. Sí, bueno, yo quisiera comentarles una cosa. Bueno, hay mucha gente que cada vez quiere hacer más cirugía artroscópica, ¿no? Creo que yo personalmente, como les decía, me he formado en cirugía de hombro abierto y ya en el tiempo he empezado a discernir algunas cosas. Creo que Manguito va muy bien por cirugía artroscópica, aunque no todas, porque hay algunas que necesitan hacerlas abiertas. Y específicamente en la parte de inestabilidad, he hecho inestabilidades artroscópicas, pero mi confianza mayor siempre va hacia la abierta y ahora prefiero hacerlas siempre abiertas. Yo quisiera que me comentes dos cosas, Juan Carlos. Yo prefiero la cirugía de Vigliani porque los puntos van fuera de la articulación, es decir, fuera de la cápsula. Y la segunda, conseguimos hacer un enchalecamiento de la cápsula, que eso también reduce el espacio para evitar las recidivas. Y si es tu opinión al respecto de la cirugía. Y la segunda cosa que quisiera que comentes es si a todos los deportistas de alto rendimiento, porque es un paciente muy especial, les haces las mismas técnicas. Gracias. Nils, yo creo que la técnica de cirugía abierta para inestabilidad
da resultados similares si tú usas el Vigliani o si tú usas la técnica de Rockwood, en donde separa el subescapular de la cápsula, o si usas la técnica de Job, en donde haces un split horizontal del subescapular, o si haces la técnica de Madsen, en donde incides en una sola, en un solo gesto el subescapular y la cápsula. Los resultados son similares y afortunadamente, como tú lo mencionas, la cirugía abierta de cualquiera de esas técnicas, Vigliani, Rockwood, Madsen, Nier, y podríamos poner aquí la de Carter-Rowe, que es prácticamente idéntica a la de Nier, son similares y todas con recidivas menores al 10% e incluso menores al 5%. Entonces yo no haría diferencia entre una y otra, diferente a la que tú te sientas más cómodo. Obviamente, cuando hablo de cirugía abierta, de ninguna forma estoy hablando de cirugía de Magnusson, ni de cirugía de Putty-Platt, ni de cirugía del bíceps, en donde tú metías el bíceps a través de la cabeza del húmero. Nada de eso. Estoy hablando de cirugía anatómica de Bankart, y que creo que es lo mismo que tú estás hablando, y cualquiera de las técnicas da muy buen resultado. Me decías la segunda pregunta, Nils, por favor, repítemela. Para ver en los pacientes de alto rendimiento. A veces un paciente ha sucedido que viene por una cirugía específicamente artroscópica y además, como los jugadores profesionales, algunos son como divas, quieren cierto tipo de cosas y te exigen cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un paciente diferente, en pocas palabras. Sí, tienes razón. Yo me guío mucho por el ISIS o por el nuevo puntaje de ya como que está aquí escrito, el G-TIMS, que mencionaba Paul Patiño. Los pacientes de alto rendimiento, como tú estarás de acuerdo, la mayoría en cualquiera de esos scores está por encima de 3. El solo hecho de ser de alto rendimiento y de tener deportes de contacto y usualmente tener menos de 20 años, y eso sin mencionar los defectos óseos, ya te pone en más de 3 en cualquiera de estos puntajes. Por lo tanto, la mayoría de pacientes de alto rendimiento en mis manos, yo les haría o cirugía abierta o la Target. No creo que sea prudente hacer cirugía artroscópica en pacientes de alto rendimiento, a no ser el caso exótico de un paciente de alto rendimiento que no tenga defectos óseos. Eso sería raro. Ok. El doctor Onishi quiere hacer una pregunta, por favor. Doctor Onishi. ¿Aló? ¿Aló? Creo que no está. Bueno, ¿alguien de los panelistas quiere hacer alguna otra pregunta? Doctor Osvandré. No, está muy bien. Muy bien. Le dejo la conducción a Fernando Claros. Bueno, muchísimas gracias, doctor González. Un gusto haber compartido estos momentos. Nos ha aclarado muchísimo el panorama, las indicaciones exactas acerca de cuándo operar de forma abierta y cuándo hacerlo de forma artroscópica. Es un gusto poder verlo de tanto tiempo, y al doctor Osvandré, a todos los panelistas y a los asistentes. Al doctor Osvandré lo tendremos la próxima semana con un tema bastante interesante y seguro lo vamos a invitar. Muchas gracias a todos los panelistas, a los asistentes. Cuídense mucho y hasta otro momento. Buenas noches. Gracias, Fernando. Por favor, invítenme a ver a Osvandré. Un gran abrazo para todos. Seguro. Abrazo, Buenas Juan noches Carlos. a todos y recalcar que... Perdón, Osvandré, seguí Osvandré. Nils, no, un abrazo para usted, Nils. Igualmente, quisiera recalcar y repetir mis felicitaciones a Fernando Claros y Fernando Bacarreza por la organización, porque solo quiero comentarles, he estado revisando 5 PAS presidentes de SLAOC, más de 6 países en la presentación. Creo que ha sido un éxito. Felicidades nuevamente y gracias, Juan Carlos, Osvandré, Domingo. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Fernando. Un gran abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense. Adiós. Gracias.